con algo que nos gusta mucho, que es ayudar y servir, comenzamos esta sección. Hola, Dándole Karen. la bienvenida, Karen. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días, feliz de estar con Qué ustedes. bonito tema. Qué Sí. oportuno, además. Muy oportuno. Claro. Sí, digamos que, bueno, en el mundo hay dos grandes ópticas, ¿no? Con las que medimos todo o queremos entender todo. Dos grandes ópticas que derivan todavía del trabajo de Darwin, del origen de las especies, en el cual se establecía que el más apto es el que sobrevive, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿quién es el más apto? Una de estas corrientes dice que el más apto es aquel que pelea como un gladiador, ¿no? O sea, Sí. es quien considera que tanto las comunidades de animales como las comunidades humanas en sí se reducen a una lucha de más gladiadores. fuerte, más Pero fuerte, seguimos exacto. peleando por El más supervivencia, fuerte, Karen, el más ágil, el más astuto, el que actualmente. pasa por encima del otro. Sí. O sea, casi lo que nos dicen es hay que nutrir bien a las crías y lanzarlas, ¿no? A la pisotea, ¿no? batalla. Sí, No. sí, sí, salgan. Pero si te das cuenta, hay muchísima publicidad de productos y cosas que están justamente empujando hacia allá, ¿no? Incluso venden esta falsa idea de que para mantenerte en la burbuja de éxito, pues tienes que pasar por encima de un montón. Sí, Sí, Es una idea Sí. errónea. La sana competencia no, como que no está en juego ahorita. No tristemente. necesariamente, pero está esta otra corriente opuesta que cita un montón de casos, tanto de insectos como de aves, como de mamíferos y humanos también, en los que la ayuda mutua ha sido la clave justamente de la supervivencia. Sí. Ayuda mutua a la hora de cuidarse, ¿no? Del depredador, a la hora de salir a cazar, a la hora de estar construyendo incluso tu hábitat, ¿no? Muy bien. Las hormigas es un ejemplo increíble porque no solo se ayudan en la organización, ¿no? En la gran comunidad Sí. que es el hormiguero, sino que incluso se comparten alimento cuando uno necesita. Las hormigas están increíbles, Son- la verdad. sí. Siempre nos están enseñando muchas cosas. Pero Eso. Trabajo, sí, de verdad. Yo quisiera ser hormiga. somos, es que ahí es lo que está, lo hermoso. Nosotros somos un gran ejemplo de este tipo de... Tendríamos que reproducirlo, ¿no, Pero Karen? es que lo reproducimos, eso es lo maravilloso. Lo que pasa es que lo olvidamos, o sea, se nos olvida que somos capaces de esto. Hay todo un fenómeno que le podemos llamar las solidaridades naturales. Sí. Que esos los podemos ver, bueno, desafortunadamente casi solo los encontramos en situaciones límite. O sea, esta ciudad, la Como Ciudad el de temblor, México, por ejemplo, en el Claro, 85. cuando sabemos que voy a recibir ayuda también, entonces yo ayudo de una manera extrema. va mucho más allá de Pero, eso. pero sí existe ese sentimiento natural que de Claro. dar, sí lo tenemos. Ya, ni siquiera es una Ilumínanos. cuestión utilitaria, es una cuestión instintiva, Ok. natural de salir a ayudar. O sea, el temblor del 85 es un ejemplo maravilloso en ese sentido porque apenas sucedió cuando buena parte de la zona central de la ciudad se vino abajo. Las autoridades del momento quedaron paralizadas y fueron los ciudadanos los que tomaron la ciudad, los que tomaron acción, los que salieron a rescatar a la gente de la emergencia. Y es increíble. Y ejemplos como esos, en este siglo, los hemos visto en un montón de lugares Sí. en el mundo. Sí. Está... Oye, Karen, pero, por ejemplo, un caso en la teoría opuesta, por ejemplo, la que decía aquí, que no la de, no, es que para sobresalir tengo que pisar al otro para yo poder avanzar. ¿No está de pronto también algo, por así decirlo, hasta como genético? Yo estaba viendo hace un par de días un video de un grupo de gorilas, de cómo asesinan al líder de la manada, porque, vaya, se estaba ya metiendo con todas las demás gorilas hembras. Entonces, en un instinto de Por defender su supervivencia, territorio. lo mataron. ¿No hay eso un poquito ahí también ya como en el ADN que pudiera uno también como humano Claro, bueno, pero entenderlo? aquí estamos hablando de un instinto de supervivencia en Sí. el cual definitivamente si entra un asesino serial acá, ¿no? Con una Claro. metralleta, nos le vamos a ir, o sea, encima varios, ¿no? Ok. Y ni modo, si perece, va a perecer, pero estamos Ok. salvando al resto, ¿no? O sea, en efecto hay dos grandes pulsiones, tanto en animales, insectos y humanos. Y esto es el alimento, conseguir alimento y el multiplicarnos, ¿no? El conservarnos como Así es. especie. Generalmente la persecución del alimento, de ahí se agarran los que sostienen que esta tiene que ser una batalla. Sin embargo, insisto, claro. para la supervivencia, para multiplicarnos, que tenemos que preservar la vida, nos ¿no? necesitamos Sí. también, claro O que sea, ahí sí sí. sería como más válido, por así decirlo, ¿no? O más entendible que ocurriera. Sí, yo creo que ocurre en todas las comunidades, justamente. Hay muchos estudios que incluso apuntan que el hombre es el único animal que hace daño a su especie sin una razón de supervivencia detrás, ¿no? Porque ya hay una cuestión Tenemos que ser como racional las retorcida. hormigas. Oye, acabas de comentar algo hace un momento interesante en donde pues muchos medios de comunicación y algunas marcas están tratando este tema de
tolerancia, Sí. ¿sabes? De ayudar al ciudadano. Sí. Hay muchos espectaculares ahora y seguramente ustedes los han visto en el metro, donde una marca de café pone, ya estás preparado, estás siendo tolerante con la gente, Y si cedes tu asiento. cede tu asiento, deja pasar. Este tipo de cosas vienen ahora, Karen, a recordarnos esto que estás tú comentando, ¿no? Claro, porque justamente estamos quizá viendo un poco amenazada nuestra supervivencia por ciertos factores externos e internos. Entonces sí, nos está saliendo el instinto y el deseo de hacer comunidad. A mí me gustaría incluso ir más lejos, no Sí. emplear la palabra tolerancia, porque la palabra tolerancia a veces se malentiende, ¿no? Es como, no me Es agradas, pero es te obligatorio, tolero, ¿no? se siente como obligación. Hay que irnos un paso más allá, hay que hacer aceptación, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa en una situación límite? Respeto. Ves al otro como un semejante, igual a ti. Sí, aquí no hay esas diferencias de ningún tipo. Claro, ¿no? Todos claro. estamos actuando juntos para... El pronóstico es Eso es bueno, al parecer. Sí, yo creo que sí, está saliendo lo mejor de nosotros en esta circunstancia que parece tan adversa. Hay motivos para ser optimistas, Gaby. Está ¿no? muy bien, Sin duda claro es bonito, que sí. para seguir sonriendo. Claro. En estas épocas tan difíciles son también épocas de oportunidades Exacto. en donde tenemos que dejar salir lo mejor de nosotros. Así es. Exactamente. Karen, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Qué Muy lindo buen tema para Bonito fin de fin. semana.